en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD. En Arequipa nos escuchan a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también se unen otras emisoras amigas a la gran red Sodomco. Se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaquisterio. AM Tagua nos pone en los podcasts en todo el Perú y el mundo, y también puedes descargarnos en Play Store. Puedes descargarnos en tu celular y tener siempre la programación de Radio Santa Rosa. Y por supuesto también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María está ya entrando a la radio, así que no se preocupen, ella está con nosotros. Hoy día va a conversar con el doctor Pedro Cateriano, que también ya está en el hall de la radio, para que puedan conversar sobre el momento coyuntural. Pero solamente queríamos decirles que el día de ayer creo que se dio un paso más, dio el Tribunal Constitucional en el proceso que se sigue de la demanda competencial sobre la disolución del Congreso. Ayer el colegiado notificó al procurador del Ministerio de Justicia, especializado en materia constitucional, al doctor Luis Huerta, y al señor Pedro Cateriano, quien preside la comisión permanente, sobre la admisión a trámite. Huerta tiene ahora 30 días hábiles para responder a la demanda interpuesta por el señor Alachea, que fue declarada admisible por el Tribunal Constitucional. Y en el documento se precisa que el recurso no suspende el actual cronograma electoral y que la sentencia que se dé sobre la controversia tendrá efectos futuros, como Rosa María lo había anunciado ya acá. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, me das carácter de profeta. No es que lo haya anunciado, es que eso iba a suceder. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Lima amanece nuevamente con frío. ¿Qué ha pasado? Sí, otra vez, ya había botado yo la Nos casaca. robaron la primavera.
Pero en fin, esperemos que a lo largo del día las cosas mejoren. Y nada, tenemos justamente la noticia que tú estás comentando. Ayer se ha conocido la resolución de admisión de la demanda competencial que tiene, voy a resumírselos así en un titular, ¿ya? Es una derrota, es una derrota jurídica del Congreso, de los que pretendían desde el Congreso insistir en que la disolución del Congreso era inconstitucional. Es una derrota política, porque claro, el 80% del país está de acuerdo con el señor presidente, pero ahora es una derrota jurídica. Y todos los que decían esto es inconstitucional, esto es un golpe de Estado, esto es una dictadura vizcarrista, comunista, chavista, castrochavista, ¿te acuerdas? Están escondidos en este momento, no se les ha vuelto a ver. Pero algunos siguen repitiendo el Bueno, estribillo. pobrecitos, pues porque hay unas elecciones en marcha, ¿no? Y algunos necesitan colocarse nuevamente, pero los doctores Truquini, ¿ustedes han visto? No ha habidos. Pucha, de haber pasado desfilando por todos los canales de televisión, todos los doctores Truquini, ya no están. ¿Dónde están nuestros constitucionalistas? Porque así se hacen llamar. Yo les recomiendo mucho a los constitucionalistas que lean el libro de La fiesta del chivo, ¿no es cierto? Donde Mario Vargas Llosa hace, como hace con el periodista del Sinchi en Pantalón de las Visitadoras, un retrato de lo que es un constitucionalista a medida, ¿no? A medida de los intereses del dictador. Bueno, eso es un constitucionalista alquilado, digamos, ¿no? El Beodo, constitucionalista de Beodo. Pero, bueno, está con nosotros Pedro Cateriano, como lo hemos anunciado, y vamos a... Interrumpiendo, pero vamos a comentar justamente, hablando de constitucionalistas, y Pedro Cateriano es profesor de Derecho Constitucional muchísimos años en la Universidad de Lima. Ya no, ¿eh? Ya no. A partir de Pero, este semestre voy a dictar en la Pacífico. en la Pacífico. Pero ha sido muchísimos Sí, años. 22. Muchos alumnos han pasado por sus manos. Y hay que comentar algunas Muchos cosas. buenos y algunos malos, ¿eh? Sí he visto, sí he visto, Sí. sí he visto. Sobre todo los que participaron, algunos de los que participaron en política, ¿no? Exactamente, no aprendieron nada. Pero los que sí aprendimos, yo creo que muchos de los que nos hemos formado bien, entendemos las cosas más o menos de la misma manera, anticipamos con toda claridad que aquí no había un golpe de Estado y que no había ninguna inconstitucionalidad. El presidente había utilizado un mecanismo permitido por la Constitución. Tan es así que el auto de admisión del Tribunal Constitucional, en mayoría, porque hay su voto singular también, ¿no? Dice en buena cuenta que no se va a interrumpir el proceso electoral. Si fuera inconstitucional tendrían que suspenderlo, ¿no es cierto? Que quieren emitir una sentencia a futuro para que se discutan ciertos aspectos de las formas, muy bien, y que finalmente esto no afecte en absoluto los actos del 30 de septiembre. En absoluto. Actos del 30 de septiembre que serán, me imagino, repasados en la sentencia final, hacia febrero o marzo, donde volveremos sobre lo que pasó ese día tan importante en el Congreso, para que de esa manera le quede claro a todos que no ha habido ni un golpe de Estado, como se dijo al principio, ni tampoco esta figura tan graciosa de es inconstitucional, pero no es un golpe de Estado, cosa que hasta ahora no entiendo qué quiere decir. Es como estar un poquito embarazada, ¿no? No me queda claro qué es, pero en fin. O sea, si es inconstitucional, es un golpe de Estado, no hay duda. No tienen que haber tanques, no tiene que haber violencia, ¿no? La ruptura del orden democrático de una forma no prevista en la Constitución es un golpe de Estado, no importa cómo lo digas. Bueno, lo que ha dicho ayer el Tribunal Constitucional es que eso no ha habido en el Perú. En buen resumen, en buen romance es lo que está diciendo. Y obviamente hay otras cosas más que también son interesantes en la resolución. Bueno, doctor, ¿cómo vio la resolución? Bueno, creo que desde el punto de vista constitucional, y yo quiero incidir en algo que he venido declarando, ¿no? Cuando hay conflicto entre los poderes del Estado, quien dirime es el pueblo, mediante elecciones. Y por esa razón, la propia Constitución establece que el presidente de la República, cuando ejerce la atribución de disolver el Congreso, si éste le ha negado confianza o censurado 2 consejos de ministros, en el decreto de disolución debe fijar las elecciones
para elegir al nuevo Congreso que reemplazará al disuelto. Así es. El presidente Vizcarra cumplió escrupulosamente con este decreto. A partir de ese momento, el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano independiente desde el punto de vista constitucional, como el Tribunal Constitucional, ratificó plenamente la validez jurídica del decreto de disolución porque convocó a las elecciones y ratificó la fecha para la realización de las mismas. La resolución del Tribunal Constitucional lo que hace es ratificar la plena validez jurídica tanto del decreto de disolución como de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué razón? Porque en materia electoral la Constitución consagra la potestad de administrar justicia al Jurado Nacional de Elecciones y además de organizar las elecciones. Mal podía un órgano constitucional independiente rectificar a otro organismo constitucional independiente. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, se ha desechado la, diríamos, tesis, para ser elegantes y diplomáticos, de aquellos fujiapristas que afiebradamente repetían que estábamos frente a un golpe de Estado. Si el Tribunal Constitucional hubiese evaluado esa posibilidad, en primer lugar, la resolución hubiese admitido la cautelar que presentó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Esa resolución cautelar fue rechazada, pero la resolución del Tribunal Constitucional además argumenta otros aspectos relacionados ya a lo que se denomina el interregno, en el cual no hay Congreso, porque ha sido disuelto, y está en funciones la Comisión Permanente del Congreso. Y aclara unas dudas de, bueno, parlamentarios que llevan, ¿qué cosa? 15 años, 20, 25 años, que no sabían qué atribuciones tenía la Comisión Permanente en este denominado interregno constitucional. Es más, pretendían para seguir con su acción política, por ejemplo, restablecer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que todos los peruanos ya sabemos para qué emplearon esta subcomisión los fujiapristas. Bueno, el Tribunal Constitucional también ha aclarado ese aspecto de cuál es la función. Pero ayer los fujiapristas estaban eufóricos, y el más eufórico era el presidente del Congreso, porque en la carta que le remitieron al Congreso, la parte administrativa del Tribunal Constitucional se dirigió a él como señalándolo como presidente del Congreso. Y él inmediatamente, pletórico de alegría, publicó en el Twitter, y todos sus acólitos, presidente del Congreso. Minutos más tarde, el Pleno del Congreso rectificó ese error. El Pleno del TC, mejor dicho, rectificó ese error y puso nuevamente las cosas en su lugar. Sí. Presidente de la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque el Congreso está disuelto, que es algo que no han querido entender los fujiapristas. Este no solamente es un papelón nacional de los fujiapristas, es un papelón también internacional, porque no ha habido ningún gobierno a nivel internacional que haya calificado la disolución del presidente Vizcarra como un golpe de Estado. Todos reclamaban la participación, la opinión del Tribunal Constitucional, inclusive la OEA. Sí. Bueno, ya la dio el Tribunal Constitucional, las elecciones se van a realizar, ya están participando, algunos con trampa, otros sin trampa. Vamos a ir a las elecciones, pero ya estamos en pleno proceso electoral, y desde el punto de vista constitucional es inobjetable la realización de las elecciones. Ahora, para elegir este hay algunas cosas que va resolviendo este auto de recepción, digamos, de apertura del proceso. La primera es si el señor Olachea podía o no interponer la acción. Y lo que le dicen es que en realidad no puede. Y se lo dicen. Sí. Y se lo dicen claramente. El señor Olachea no tiene la representación del Pleno. Y la representación que alega es una representación que se le dio a Salaverry en julio para otra materia. Exacto. No tiene representación.
Pero nosotros, tribunal, aún sabiendo que el señor Olachea no es titular de esta acción, la vamos a recibir por el principio de la duda razonable que nos genera la pregunta planteada. Pero no, ojo, señores que me están escuchando, el Tribunal Constitucional no le reconoce titularidad a Olachea. Ninguna. Exactamente. Ahora, a mí no me Eso llama la eso es una atención. derrota en toda la línea. A mí no me llama la atención porque el señor Olachea se ha convertido en el máximo, no defensor de la Constitución, no, sino en el máximo violador del orden constitucional. Empezó esto con la payasada del juramento a Mercedes Arauz, creando esta figura de la presidencia encargada, juramentando a la señora Arauz cuando no habían vacado al presidente, es decir, el Parlamento es a lo largo de esta semana, producto, creo yo, de la tensión, del nerviosismo, del duro golpe recibido a esa arrogancia, prepotencia con la que han ejercido el poder, poco a poco está la cosa aclarándose. Pero desde el punto de vista constitucional, creo que la actuación del señor Olachea ha sido patética. Ahora, desde el punto de vista constitucional hay otros temas interesantes. El Congreso, el TC, digamos en su resolución, ha convalidado la presencia del señor del Solar planteando la cuestión de confianza, salvo el voto singular del señor Sardón, que dice que nunca debe haber entrado al hemiciclo, porque solamente podía entrar por invitación, lo que no es lo que dice el artículo 129 de la Constitución, pero es su opinión. Él dice que no debe entrar, pero en fin, el resto de los magistrados en mayoría dicen que el señor del Solar planteó correctamente la cuestión de confianza. Y eso ya está fuera de toda discusión. Lo que podría estar en discusión es las votaciones sucesivas negándole la confianza. Porque alguien podría decir que ese va a ser el tema de fondo. Esas votaciones sucesivas formalmente no se votó la cuestión de confianza. Todos sabemos, yo acá el doctor Cateriano y yo hemos sido bien claros desde el principio que esas votaciones sucesivas, tratando de nombrar a un TC a como de lugar nuevo, distinto, en realidad vaciaban de contenido la solicitud del primer ministro y por lo tanto se consideraba negada la solicitud. Pero ese tal vez vaya a ser el tema que se plantee en la discusión en el TC, supongo, en marzo, en enero, febrero y marzo. Da esa impresión. Y de otro lado, también considero que el TC tendrá que evaluar los votos de confianza tramposos. Claro. Porque, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido en realidad? Cuando el Congreso le niega la confianza a Zabala, no midió las consecuencias constitucionales y políticas que iba a traer este acto del Poder Legislativo. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Le dan este voto de confianza tramposo relacionado a la inmunidad parlamentaria para que no lo disuelvan precisamente. Y en esta ocasión también le extendió otro voto de confianza tramposo después de haber votado la cuestión previa de la ex congresista Wilca y haber iniciado el proceso de elección. Es decir, ese es un aspecto que también tendrá que evaluar. Claro, porque es hay decir, una trampa. ¿puede el Parlamento cínicamente, impúdicamente, dar votos de confianza tramposos como lo hizo el Congreso disuelto para evitar la disolución constitucional? Porque acá hemos estado frente a unas jugadas en donde el fujiaprismo, y hay que decirlo lamentablemente también con agrupaciones políticas de tradición democrática, ejerciendo el poder que tenían de una manera tramposa para evitar esa acción. Ahora, es interesante este asunto y esperemos que el tribunal lo resuelva en futuro, porque, a ver, cámbiale la silla al doctor Cateriano, por favor. Parece que acá hay algún compañero en la radio. Ha entrado Mulder, por favor, la silla se hunde. La silla se hunde. No, lo que les quería decir es que ese es un tema que va a ser muy interesante discutir en el tribunal, porque lo que plantea acá el doctor Cateriano es cierto. Yo no puedo utilizar una institución para desnaturalizarla. Entonces, como somos zapazos, sí, te damos la confianza y después hacemos otra cosa.
Hacemos lo que nos da la gana. Claro. Entonces tú dices, oiga, pues señor, y usted me dijo que sí, iba a cambiar la inmunidad parlamentaria como yo lo estoy planteando. No, no tengo mandato imperativo, yo lo que me da la gana. Oiga, pero si usted me ha dicho que sí, no me está dando la confianza. No, no se puede votar de nuevo. No, no, no se puede. Y aprovecharemos también para Y discutir. en la segunda oportunidad, después después de que trataron de impedir el ingreso de Salvador del Solar, Claro. violando el artículo 121 de la Constitución, vulnerando también la atribución que tiene el presidente del Consejo de Ministros de plantear la cuestión de confianza, eligiendo al señor Ortiz de Ceballos y perdiendo la otra elección, luego ¿qué hicieron? Para precisamente Violar decir el voto de confianza tramposo, le damos la confianza. Claro. Entonces, acá lo que hemos estado es frente a grupos políticos que han no malinterpretado la Constitución, porque acá no hay duda alguna. Acá lo que han hecho es usar con fines políticos subalternos la Constitución para bloquear la acción política del gobierno, que intentó por todos los medios el presidente Vizcarra de llevar la fiesta en paz. El día anterior a la disolución, que ocurrió el día 30, el presidente da una entrevista en la televisión y le preguntan qué va a ocurrir si el día de mañana no le da la no le confianza. dan. Y él anunció, disuelvo. Claro. Y al día siguiente, el mismo 30, en todos los periódicos, en primera página, Claro. el presidente anuncia que si no le dan la cuestión de confianza, Va a disolver. va a disolver. Ese día estábamos acá en Claro. la radio, En la radio, comentando. Y precisamente citaron al presidente del Consejo de Ministros a las 8:30 de la mañana, y después luego le dijeron, no, te vamos a recibir a las 4, a las 3 de la Claro. tarde. Y fue ahí cuando surgió el debate Del artículo 129, 29. que abran la puerta y que lo metan. Decíamos todos, ¿te acuerdas? En las redes, Y que al abran la puerta y que lo final- metan. Y al final, ese gesto político del Solar Es el que cambia todo. cambia todo, y además creo que él salió muy bien librado del problema político con ese gesto. En política muchas veces los gestos son tan importantes como los actos. Claro, claro. Ahí, en esa ocasión, nuevamente el Congreso vulneró el orden constitucional. Y yo creo que en el análisis que tendrá que hacer el Tribunal Constitucional, tiene que... Porque cuando tú haces un análisis... No, pero tienes que- perdón, 3 veces. Por eso. Porque en la reforma de justicia que se plantea el 28 de julio del 2018, el presidente plantea una bicameralidad con ciertas, ¿no es cierto?, digamos, líneas, y luego Rosa Bartra la cambia completamente y tuvimos que votar en contra. O sea, sí le dan la confianza y en ese momento dijo, no, por las líneas, ¿se acuerda que en ese momento no querían confianza sobre el proyecto, sino sobre las líneas generales de la política? Porque Mauricio Mulder tramposamente también había hecho modificar el reglamento del Congreso para que el presidente no pudiera tener... Y mediante el reglamento, la Constitución. Y claro, y luego, en el proyecto de bicameralidad, Rosa Bartra, de nuevo, tramposamente, modifica el artículo 134 de la Constitución. No se podía votar por la bicameralidad. Era evidente. El presidente así lo dijo. En esas condiciones no se puede votar por la bicameralidad. Es más, Rosa Entonces, María. 3 veces Claro. han vulnerado la cuestión de confianza en los términos planteados en la Constitución. En julio del año 2018, bueno, y finalmente en octubre cuando se aprueban los proyectos, igual en julio del 2019 y luego finalmente el 30 de septiembre. O sea, es sistemática la violación de la cuestión de confianza y no nos como ol- institución. Y no nos olvidemos que en ese contexto político el presidente planteó una salida, Sí, anticipo claro. de elecciones, Y no que quisieron. requería una reforma constitucional, y envió el proyecto, lo anunció ante la nación. Y ya cuando son disueltos, cuando la comisión permanente, que no tiene atribuciones para efectuar reformas constitucionales, el señor Lachea dice, sí, nos vamos todos. Cuando no se puede. Claro. Es decir, acá ha habido una sucesión. No, y otra cosa que hay que decir en nombre de los abogados es que no se puede utilizar la forma para sustituir el fondo permanentemente. Claro. Y esto ha sido sistemático, ¿no? El señor presidente mandaba un proyecto de ley adelante de elecciones que enseñe el acta de la sesión de Consejo de Ministros. Le mandan el acta, que enseñe el video. O sea,
la leguleyada para impedir las atribuciones del... El ejercicio regular de atribuciones. De una claro. atribución. Que mande el video. No, señor, no hay video. Ah, entonces es inválida la solicitud. Es válida, la puede presentar cuando le dé la gana. No, es que tiene que haber un acta de la sesión del Consejo, porque Mercedes Arauz no sabía. Mercedes Arauz no es miembro del Consejo de Ministros. Pero así, una tras otra. No se puede hacer cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Por supuesto que se puede. Finalmente no se hizo para que no fuera ese el debate. Pero yo estoy seguro que eso lo va a tener que contestar ahora el Tribunal Constitucional. Lo podrá ampliar, ¿no? Lo podrá ampliar porque ya Porque lo, ya hay un ya pronunciamiento lo sobre el pro- tema. lo contestó en noviembre pasado. A Ya- raíz precisamente de la arbitraria e inconstitucional modificación que hizo el Congreso siguiendo las órdenes de Mulder, ¿no? Claro. Entonces, luego de eso, viene este proyecto frustrado en la bicameralidad que se cae porque no lo aprueban. Pero de nuevo, o sea, los juristas del fujimorismo dijeron perfecto. No se puede hacer confianza sobre reforma constitucional. Ya está. Y Salvador Solar se presentó con una propuesta de reforma legal de la ley Así es. y les quitó el argumento. Sobre el procedimiento de elección de los magistrados del Así Tribunal es. Constitucional. No, y de ahí dijeron, no se puede, porque esa es una atribución del Congreso. Entonces no se puede plantear una cuestión, esa fue genial, de confianza sobre una atribución del Congreso. Entonces, ¿sobre qué cosa se puede plantear? Para, han sido sistemáticos, ¿ah? O sea, el presidente, esto desde que Vizcarra en el 2018 planteó, ¿se acuerdan? Por legislatura extraordinaria la remoción de los miembros del CNM. No se puede plantear legislatura extraordinaria. También lo vimos acá. Y yo me quedé con la boca. ¿Cómo que no se puede plantear legislatura extraordinaria? Por supuesto que no se puede. No se puede plantear cuestión de confianza. Por supuesto que se puede. No se puede plantear cuestión de confianza sobre cuestiones constitucionales. Por supuesto que se puede. El presidente no tiene iniciativa de presentar proyectos de reforma constitucional. Falso, está en la Constitución. Pero es una tras otra. Y el problema de fondo, creo yo, es el desprestigio de los abogados. Porque si hay alguien que ha perdido en esta historia, es la profesión de abogado. Los periodistas creen que un abogado es alguien que te puede decir cualquier cosa. ¿No está medio destruida nuestra profesión? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que ha sido una etapa negra a nivel parlamentario y también vergonzosa, porque ciertamente, también hay que decirlo, hay abogados y abogados. Lo que ha llamado la atención es que, no ha llamado la atención porque también hay que considerar lo siguiente, ¿no, Rosa María? Al final, esos abogados truquini, como tú los denominas, eran defensores. Después terminaron informando en procesos judiciales, en el Tribunal Bueno, Constitucional, hay uno que ha terminado en una lista parlamentaria, el Claro. doctor Mesía. ¿no? Entonces, En la lista de Fuerza Popular, ya, y- increíble. y naturalmente, los abogados tenemos derecho a patrocinar a los clientes, también a participar en política, pero creo que como una señal de honestidad mínima, uno debería decir o declarar, yo soy abogado de la señora K, yo voy a ser parlamentario de Fuerza Popular, yo trabajo en el estudio tal que defiende a los fujiapristas hace 20 años, ¿no? Que hago negocios con los fujiapristas. No es ilícito. Claro, Pero es abogado aparte, ¿no? haber intentado sorprender a la opinión pública que esas opiniones serán neutrales, jurídicas, pues está como el tema de la dictadura, ¿cómo es? Vizcarrista Castro-chavista, Así es. que dicho sea de paso, no presenta el gobierno ni lista parlamentaria, ni tiene partido en estas elecciones. Es un caso curiosísimo. El único partido es el que se va a jugar entre la final de la Copa Libertadores. En medio de esta dictadura castrochavista, anarquista y una cosa espantosa, comunista, la Conmebol escoge a Lima para jugar la Copa Libertadores. La gente nos dice, ¿cómo se va a jugar la final de la Libertadores entre el River y Flamengo en Lima en medio de tanques y golpes impuestos por el vizcarrismo? El vizcarrismo. No entiendo. Nadie entiende nada. Chile ha sido descartado, Santiago ha sido descartado por violento en este momento y viene la Copa a Lima. Además está bonito porque el River Plate, ese es el que tiene la camiseta igualita a la del Perú, ¿no? Sí. Va a parecer que juega la selección peruana. Me parece Bueno. divertidísimo. Así que vamos a la pausa y regresamos para hablar de las elecciones. El doctor Cateriano no va a postular, ¿no? No. No. Que quede para todos claro. ¿Eh? Así que tranquilice, el doctor Cateriano no postula a nada.
Vamos a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, nos vamos de paseo a la bella y colorida Antioquía. Este próximo sábado 23 de noviembre pasearemos por la acogedora Antioquía, conocida como la Ciudad Retablo. Haremos un recorrido por sus vistosas calles, sus casas murales y la pintoresca parroquia del Espíritu Santo. Y ascenderemos al mirador para apreciar sus bondades, visitando el pueblo de Nieve para comprar y degustar los deliciosos productos de la zona, acompañados de un guía local para conocer su complejo arqueológico y no te puedes perder el suculento almuerzo con platos típicos de la zona. Ya lo sabes, este sábado 23 de noviembre desde las 7 de la mañana partimos desde el convento Santo Domingo de Lima y llegamos a Antioquía. Recuerda que los pasajes son numerados. No te quedes en casa, vámonos de paseo. Para mayor información, llámanos al teléfono 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Pedro Cateriano. Bueno, Rosa María. hay otros temas que también nos preocupan muchísimo en el tema de la lucha contra la corrupción, en el cual estamos creo que todos comprometidos, pero donde se cometen errores graves. Yo creo que ha sido un triunfo que la jueza que ve el caso de Odebrecht haya homologado ya finalmente, ha dicho que sí, que Odebrecht retire su plata, ¿no es cierto? Y que el Estado se cobre lo que se tiene que cobrar, porque de esa manera Odebrecht terminará o seguirá contando lo que tiene que contar. Y eso es un gran triunfo de la Procuraduría y de la Fiscalía. Sin Pero duda. así hay luces, ¿no? Pero también hay sus sombras. Y quería saber su opinión sobre este proceso contra los árbitros, donde el juez parece que no ha escuchado los argumentos de cada uno por separado, sino es como si hubiera abierto un saco, los hubiera metido a todos adentro y los hubiera arrojado entre un penal. Bueno, coincido contigo en tu comentario. Creo que la Fiscalía hasta ahora, con el apoyo de la Procuraduría, ha logrado, y hay que decirlo, contra viento y marea, porque cuando el Congreso disuelto estaba en funciones, lo que hacían precisamente era obstruir la acción de la justicia. Entonces, en este contexto en el cual no existe esa oposición, la Fiscalía debería actuar con una mayor prudencia. Hace meses hemos conversado, Rosa María, respecto al tema de la detención preventiva. Yo creo que el plazo máximo para una prisión preventiva debería ser 12 meses. Más allá, 36 meses ya prácticamente es una condena. Una sentencia, es una condena. ¿No? Son plazos inaceptables en un sistema democrático. La Fiscalía ha señalado que son investigaciones complejas. Es verdad, son investigaciones muy complejas. Pero si hay esta complejidad, lo que debe hacer la institución es darle recursos económicos, designar fiscales adjuntos, equipos que permitan a la Fiscalía realizar sus labores sin limitación. Y de otro lado, esto se agrava también por una ineptitud del Estado. Estamos, creo,
intentando comprar grilletes, Rosa María, 12 años. Entonces, ¿cómo es posible que sucesivos gobiernos, entre los cuales incluyo en el que participé? Recuerdo que en la recta final del gobierno, en las sesiones del Consejo de Ministros, preguntaba, ¿y cómo va el proyecto para la adquisición de grilletes? ¿Por qué razón hasta ahora el Ministerio de Justicia y el INPE no adquieren esos grilletes? Esto es absolutamente imperdonable. En un sistema democrático, la libertad de la persona, no olvidemos que de acuerdo a la Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y acá, en algunos casos, se están cometiendo atropellos que van a ser irreparables, Rosa María. Sobre todo en algunos casos en los cuales no se justifica la detención preventiva. Nadie está pidiendo que lo exoneren a tal árbitro u otro árbitro de responsabilidad penal, pero sí que se le garanticen sus derechos, entre ellos el derecho de defensa. Otra cosa es diferente cuando hay obstrucción a la acción de la justicia, cuando hay evidencias y pruebas que se está evitando la acción de la justicia, pero en este caso hay árbitros que han venido colaborando, es más, que no tienen antecedentes penales y algunos de ellos han sido asignados a establecimientos penitenciarios que no son precisamente para primarios. Yo creo que esta es también una oportunidad que tiene la Fiscalía y la Procuraduría para hacer una evaluación de lo que vienen realizando. Ahora, es curioso, ¿no? Porque hay casos que tienen muy redondos, pero que uno no ve que avancen. Y hay casos que no los tienen tan redondos, que parece que avanzaran, pero que no avanzan. Ese caso, es el caso de Humala y su esposa. Mientras estuvieron 10 meses presos, eso me lo contó el doctor Nakazaki, la Fiscalía no ejecutó ninguna diligencia. O sea, el objetivo es meterte preso y después ver qué hacemos. De repente nos cuentas algo, de repente no, 3 años después te soltamos y ya veremos qué pasa. Es un pésimo sistema de justicia, pues no tiene ni pies ni cabeza. La cosa es conseguir condenas pues más o menos interesantes y relevantes. En el caso de los árbitros, yo toco el caso del doctor Cantuarias porque he visto su defensa y me parece impresionante. Tiene un solo arbitraje, uno solo. Le pagan algo así como 100.000 soles, creo, que es el honorario de un juicio muy largo. Ustedes tienen que tener un arbitraje que dura bastante tiempo. Y se fija en torno a la pretensión al inicio del arbitraje. Y eso es lo que se le paga. Y es de acuerdo a la tabla establecida. Y para el fiscal hay una coima encubierta. Entonces, ¿dónde está la coima? Esa es la única prueba. El dicho de Canepa, que era su adversario, porque el doctor Cantuarias lo quiso sacar de la Católica, del Centro de Arbitraje de la Católica, y lo logró sacar, me parece, justamente promoviendo arbitrajes limpios. Y eso es todo. El señor se ha ido a piedras gordas. 18 meses. Entonces tú dices, ¿pero qué Michi está pasando acá? Yo de verdad ni siquiera me ocupé de este tema antes, porque me quedó clarísimo que ningún juez en el mundo los podía mandar a la cárcel por algo que no tenía ninguna... Caso distinto, ojo, el de Canepa, caso distinto puede ser el de Abanto y otros más, pero en el caso de Mario Castillo y en el caso de Cantuarias, entonces, qué raro, ¿no? No, acá no va a pasar nada, para adentro. A ver, respecto al caso de los Humala, cuando Marcelo Odebrecht señaló que él había financiado la campaña de los Humala, dio la impresión que la acusación estaba dirigida solamente a Ollanta Humala. Pero ya cuando Odebrecht dijo, he financiado a PPK, a Toledo... Dijo a todos. Entonces... A todos, horrible. Yo les he dado plata a todos. Ahí se inició el tema de la discusión si el financiamiento ilegal de las campañas era lavado de activos, que fue la figura que forzaron los fujiapristas, porque no hay que olvidar que cuando Concepción Carhuancho decreta la detención preventiva de los Humala, los primeros en aplaudir fueron los fujimoristas, eufóricamente. Keiko Fujimori sacó un tuit que decía, hoy se ha hecho justicia. Y también... Hoy se ha hecho justicia. Y también los apristas. Y los apristas felices. A partir de ese momento, yo públicamente he dicho que sí recibió plata.
porque parece generaba evidente. credibilidad Así esa es. versión. Ahora, el expresidente Humala niega esto hasta Bien ahora. hasta ahora. Al final será el Poder Judicial el que determine, no es mi opinión ni tu opinión. Así es. Y también este va a ser un proceso largo en donde la Corte Suprema tendrá que dirimir si el financiamiento ilegal es lavado de activos o no, que ha sido en un comienzo el argumento que usaron los adversarios de los Humala para justificar la prisión. Hasta que se llevaron a Keiko presa. Exactamente. Se acabó el lavado de activos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ellos están ahora con... Claro, pero no los juzgan. Bueno, ese es otro tema. No la los- demora de la Fiscalía Sí, ¿por qué no lo en juzgan? presentar las acusaciones fiscales. Claro. Yo a creo... Keiko Fujimori igual, ¿por qué no la acusan? Porque no hay acusación fiscal. Es decir, hemos leído casi regularmente, ya viene la acusación También fiscal. viene. El próximo mes sale la acusación fiscal y no hay acusaciones fiscales. Claro. Creo que es importante No, también. en el caso de los Humala sí hay acusación fiscal, pero está en control de acusación. Y ahí están discutiendo todo. Entre otras cosas, el testimonio de Martín Belaúnde del Ocio, que según el fiscal Juárez Atoche no va a utilizar, pero en la acusación fiscal sí está. Claro, pero lo Han tratado de que no participe y el juez Richard Concepción Percuacho no permitió la defensa del doctor Nakazaki en ese punto. Y ahora el señor Juárez Atoche dice que el testimonio del señor Belaúnde del Ocio ya no es prueba. A Y lo- sí era prueba. A lo que yo me refería, Rosa María, es que en términos generales, en todos los casos, no específicamente en el de los Humala, la demora en la formulación de las acusaciones fiscales creo que también vulnera Claro. el debido O proceso. sea, en realidad Entonces, Keiko Fujimori no podría estar ya hasta un año presa sin que la acusen. Y ya tienen información más que suficiente para acusarla. ahora, creo Ahora, que si el no la- caso de Keiko Fujimori es diferente. Porque ¿no? el tema es obstrucción a la justicia. Así es. Yo creo que eso es lo más delicado. Claro, pero sobre el tema de fondo, el lavado de activos, ¿por qué no la acusan? Claro, ese Tienen es- 12 meses. Miren, no acusan a Susana Villarán. No acusan, bueno, hay varios más, ¿no? Pero, digamos, en el caso Villarán, debería estar requete acusada. Es más, dijeron, vamos a darle solo 18 meses porque su caso es el más avanzado, dijo el fiscal. Vela, dijo, es el más avanzado. ¿Cuándo se la llevaron a Susana Villarán? En marzo, creo. Ya. Marzo. Hace 6 meses está presa. Y nadie la acusa. Entonces, ¿por qué no acusan? Es una cosa desesperante. Ese es- Entonces, ese es un- la fiscalía juega a, te meto, como tú dices, a una condena adelantada. Como en realidad no voy a lograr una condena, bueno, pues 3 años de cana, pues, ¿no? Yo no Paga- sé si ese es el criterio paga tampoco. algo, sí, paga sí. algo, Yo no ¿no? sé tampoco si ese es el Pero, criterio de los sí es, fiscales, pero ¿no? sí es el criterio popular, ¿ah? Claro, pero O sea, y cuando pero metieron así- presa a Keiko Fujimori, ¿qué nos así- decía la gente? Mala hija. 8 meses ya. 8 meses está presa Susana Mayo, Villarán. desde mayo. De mayo. Entonces, claro, mayo de... El 15 de mayo. No, pues, no, mayo de este año, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, octubre. 5 meses. 5 meses, 5 meses. 5 meses. Ya deberían haberla acusado, estar listos para acusar. Porque no hay más hechos. Es lo que digo. No es que están llegando las pruebas. No, ya están todos los hechos estudiados. En el caso de Humala empieza para la esposa de Humala en el 2014. Hay 5 años de investigación. Ya debería estar requete juzgada. Y eso desprestigia el proceso. Y parece que los fiscales no se dan cuenta que eso desprestigia el proceso. Y lo desprestigia muy mal. en este aspecto coincido contigo. Es decir, así como hemos destacado la valentía, el Claro. esfuerzo de la Fiscalía en buscar la verdad, creo que la demora en las acusaciones fiscales, en un contexto en el cual estas detenciones preventivas, me refiero a la parte específica, los plazos, se exceden a lo que es inclusive el estándar internacional. No conozco países en los cuales se pida detención preventiva de 36 meses. No conozco. En España con Inostroza estaban horrorizados. Sí, Yo sí. escuchábamos a los abogados hablar, sí, en sus países hay esta salvajada, ¿no? Entonces tú dices, oiga, pero ¿por qué no se queda preso Inostroza? Porque en España nadie se queda preso 36, ni 12 meses, ni 6 meses. Y si a eso le sumamos las condiciones carcelarias del Perú, que Bueno, son espantoso. absolutamente... Para que tengas una idea, este gobierno casi no ha construido penales. El hacinamiento se ha incrementado creo que en 30%. Hay penales en donde
la cantidad de internos sin sentencia es notoriamente superior a los sentenciados, que ese es otro Claro. problema también de la administración de justicia. Que ya se había comenzado a revertir con el nuevo código. O sea, cuando nosotros estudiábamos derecho, imagínense, ahí eran 80-20, sin sentencia 80, ¿ya? Ahora estaban en 40-60, 30-70, 70 con sentencia, con el nuevo código. Pero si no construyes más cárceles y si a todo el mundo le das prisión preventiva Y no compras grilletes, y como no hemos compras mencionado, ¿no? grilletes y no hay mecanismo de arresto domiciliario, simple y llanamente no hay forma, pues. Yo creo que esta es una tarea que deberían acometer el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de No, y además Justicia. hay dos elementos más, ¿no? Uno es que ya Alan García no indulta gente, ¿no? Desde hace Claro. 5 años, o 7 en realidad. Y el otro es que, además de los grilletes y todo lo demás, no hay beneficios penitenciarios para varios crímenes. No uno, varios. Entonces, al no haber beneficios penitenciarios, la gente no sale antes. Y al no salir antes, si te dan 25 años, tienes que cumplir los 25 años. El problema es que antes, con el 2x1, salías a los 20. Eso te deshacinaba las cárceles. Ahora no hay beneficios penitenciarios. Entonces, la política penitenciaria necesita una revisión urgente porque estamos al borde, digamos, de un colapso, ¿no? Creo que es inaceptable en cualquier sistema democrático tener las condiciones carcelarias que actualmente tiene el país. Más aún, Rosa María, cuando las cárceles al final se convierten en centros de formación de los delincuentes. Claro, en ese hacinamiento es inevitable, ¿no? Y hay penales en los cuales la administración de los mismos deja mucho que desear. Bueno, está en manos de los delincuentes. Entonces creo que es O un, sea, disculpe, pero es un hay tema, zonas de los penales que están en manos de los delincuentes. es un tema que requiere una urgente reforma, ¿no? Hace mucho tiempo, la verdad. Y es lamentablemente, como dice, incluso el gobierno en el que usted participó, no se ocupan del tema porque no es popular. A pesar de que hay miles de familias afectadas por Rosa esto, María, ¿no? no sabes cuánto me costó sacar adelante el decreto legislativo precisamente para permitir la inversión privada en el aspecto penitenciario. Yo tenía colegas en el gabinete con los que me llevaba estupendamente. Claro. Y al final no querían y yo les dije, a mí me han dado el voto de confianza tocando el tema de la reforma penitenciaria. Claro. Este es un proceso que se inició el 2001 en el Ministerio de Justicia Así es. y que hasta el 2016 no se pudo sacar una norma. Y cuando sale la norma, ingresa Marisol Pérez Tello y vuelve al estatismo. Otra vez vamos a construir penales y por supuesto que no se han construido penales. Claro. Y el incremento de los internos ha sido tal Claro, lo que que hoy usted- día las condiciones penitenciarias en Lo muchas que partes usted del Perú, proponía era un sistema como el de los panamericanos, mixto. mixto, ¿no? Estado-estado, por ejemplo, ¿no? Entonces viene y te construyen a toda velocidad porque necesitan los penales. Ahora, nadie quiere el penal a la vuelta de su casa, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Se necesita. Pero mira, Rosa María, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Hay penales que con el crecimiento de las ciudades y el Claro. transcurso del tiempo están en el centro de la ciudad. Claro. Por ejemplo, el penal de Quencoro en el Cusco está en plena ciudad. Ese terreno vale oro. Claro. Se podría concesionar ese terreno Y se y mudarlo. con ese ingreso económico mantener un penal en las ¿Qué afueras fue del lo que se Cusco. hizo con San Jorge? Claro, pero, claro, han habido intentos, ¿no? Claro, San San Jorge Jorge- también se intentó comprar grilletes, pero vuelvo a lo mismo, hay la incapacidad en el Estado para gerenciar. Entonces, es absolutamente pues imperdonable que 10 años se demore o más el Ministerio de Justicia en adquirir grilletes. No podemos continuar. Ahora, claro, los funcionarios públicos también observan cómo los parlamentarios fujiapristas, por ejemplo, Ajá. trataron a todos los que tomamos decisiones. Claro. Porque luego de que un funcionario público pasa por la administración pública, tiene pues luego 5, 6, 7 años de juicios y de procesos. Todo se impugna acá, todo genera sospechas, imputaciones. Y hablando de eso, hay una preocupación justamente a propósito del caso de Luciana León. Luciana León, ¿no es cierto?, es una persona que está siendo investigada. No puede ser acusada porque es miembro de la comisión permanente, pero está siendo investigada.
Y en esta investigación se ha allanado su domicilio, en fin, y se ha encontrado una serie de elementos que la vinculan con esta organización criminal, los ediles de La Victoria. La preocupación que hay es que, digamos, ella tiene beneficio ante juicio, porque como es congresista, y se supone que este delito lo ha cometido en el ejercicio de su función, el próximo Congreso tendría que levantarle la inmunidad, hacerle el antejuicio y proceder a acusarla ante la Corte Suprema. Y muchos se han preguntado por qué el doctor Cateriano, que tenía beneficio de antejuicio, nunca fue por ese camino, nunca solicitó que no se le investigue en el Poder Judicial sin ir primero al beneficio de antejuicio. Hay un caso en el cual Mulder y Becerril me acusaron de defraudación tributaria a raíz de esta investigación del famoso audio de Luz Verde. Como no encontraron nada, me denunciaron de defraudación tributaria, alegando que el 2013 no había presentado declaración jurada y además defraudado. Este proceso fue a la Fiscalía y yo me sometí, como tú has dicho, sin antejuicio constitucional a las investigaciones. La Fiscalía de Delitos Tributarios indagó todos mis ingresos y egresos antes de la función pública y luego de la función pública. La SUNAT, obviamente, ¿hizo lo mismo? Me levantaron el secreto bancario, revisaron todo y yo no alegué. Porque además sabía que ese Congreso disuelto no me iba a respetar mis derechos. Pero creo que el texto constitucional está para respetarse. No cuando eres mi adversario, te aplico lo que... Pero lo mandaron al Poder Judicial sin antejuicio. A la Fiscalía, sí, sin Perdón, antejuicio. Sin antejuicio, así es. ¿Así? Directamente el informe y yo me sometí a las investigaciones, naturalmente. Luego la Fiscalía archivó porque era obviamente una denuncia falsa la de Becerril y Mulder, ¿no? Y luego, es más, quisieron volver a acusarme constitucionalmente cuando ya el tema había sido investigado por la Fiscalía. ¿Ya? Alegando precisamente que... Había sido archivado. Alegando que no me habían acusado constitucionalmente. Entonces, mediante la acusación constitucional querían reabrir un caso que ya era cosa decidida. Pero en fin. ¿Y qué pasó ahí? ¿No lo reabrieron? No lo reabrieron, pero ya estaba archivado en la Fiscalía. Mira, Rosa María, respecto de Luciana León, como es de dominio público, ha sido una de mis principales acusadoras. Ha empleado la mentira para acusarme. Por el tema del satélite. Por el tema de todas las compras militares, satélite. Es decir, ella presidió la comisión, la comisión investigadora. Todas esas acusaciones han sido archivadas por falsas, absolutamente todas. Todas. Ahora llegaron a la Fiscalía. A la Fiscalía, y en la Fiscalía se han archivado en 2 instancias. En la Fiscalía. Claro. Pero sin acusación constitucional. Sin acusación. ¿Por qué? Bueno, se han investigado los procesos. En muchos de ellos yo he estado como testigo. Ok. Pero en el de la defraudación tributaria he estado como investigado. Claro. ¿No? Y en el de el satélite como investigado. Como testigo. Como testigo. Okay. Yo he ido a todas las citaciones, pero claro, el objetivo era esperar que saltara algo ilegal. A ver, Rosa María, yo la compra del satélite la vengo explicando 7 años. Este proceso se inició en el 2012. Concurrí al Parlamento durante todo el proceso, 14 oportunidades, 2 interpelaciones, y luego 2 auditorías de la Contraloría, una a mi solicitud y otra a pedido del gobierno de Kuczynski. Las 2 auditorías de la Contraloría no encontraron nada ilícito. Al final de sus días, Alan García, después de mi viaje al Uruguay, denunció uno de sus últimos tweets: robo estratosférico del satélite. Y del Castillo, por razones políticas, pretendió constituir otra comisión investigadora. Ese tema está archivado en 2 instancias de la Fiscalía. Ha sido auditado en 2 oportunidades por la Contraloría. No han encontrado ni encontrarán ninguna ilicitud, ni tampoco ninguna persona, como lamentablemente ha ocurrido con mis adversarios políticos, que digan he coimeado. Porque este caso es vergonzoso y vuelvo a
a Luciana León. Esta señora violó todos mis derechos constitucionales, el debido proceso, el derecho de defensa, filtraba documentos, es decir, ya el caso de la señora León está en la Fiscalía, en el Poder Judicial, yo ya no voy a volver a opinar. Hasta que salga una resolución de Fiscalía o una resolución judicial, porque todos tenemos el derecho de crítica. Pero yo no le deseo el mal a nadie, ni le deseo a la señora León que le apliquen los procedimientos que ella utilizó para perseguirme políticamente por orden de Alan García. Yo no le deseo eso ni a Velázquez, ni a Becerril, ni a Mulder, no está acusado, ni a Luciana León, ni todos mis adversarios que han terminado como están. No les deseo para ellos lo que ellos me aplicaron a mí. Y esa va a ser mi línea de conducta. Vamos a hacer pausa. O ya se aburrieron de pedirme. No, me la piden y yo me siento en la pausa. Entonces vamos a hacer pausa y regresamos. Hay mucho más. Vamos a hablar de las elecciones que ya vienen. Así es. Las listas. Está fea la cosa, ¿ah? No ha mejorado. No ha mejorado. Hay algunas preguntas también. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quebamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaqui Estéreo; AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, y estamos con Pedro Cateriano, como les hemos estado contando desde temprano, y ahora vamos a hablar de las elecciones. Se suponía pues que los 24 partidos iban a presentar pues lo mejor del elenco nacional. Y está un poco sorprendente hasta ahora lo que estamos viendo. No son listas definitivas, ojo. El 18 de noviembre se supone que ya con tachas y con todo quedan armadas, con invitados designados. Pero pasan cosas raras, ¿no? El partido aprista, por ejemplo, en Lima lleva del número 1 a Mauricio Mulder, que no ha podido ser elegido ni por sus propios compañeros. Pobrecito. Bueno, y la manera en que ha logrado esa designación, hay que decirlo, es absolutamente tramposa. Claro, han salido a defenderlo algunos abogados truquinis, diciendo que el partido sí puede invitar a un militante. Y precisamente la figura del invitado se establece en la ley para poder en las listas partidarias contar con independientes. Ese es el origen del invitado. No que una persona que no gana la elección interna porque es militante, luego, por dedo político, lo subas al número 1. Ahora, y esto resulta muy gracioso, ¿no? Porque Mulder le dice a Del Castillo, tú no sabes perder. Ya el tema entre los apristas
causa gracia, ¿no? Entonces... ¿Perderán la inscripción? Yo no sé, ¿no? En las últimas elecciones regionales y municipales los resultados del APRA han sido catastróficos. Pero ¿cuál es la primera propuesta de Mulder? Vacar a Vizcarra. Esa es la primera propuesta. No. O sea, en realidad no hay propósito de enmienda, no tienen ninguna, diríamos, capacidad en este momento para rectificarse. Siguen obnubilados, están absolutamente cegados por la pasión política, ¿no? Entonces, así no vamos a ninguna parte. No entienden que el pueblo ha rechazado este obstruccionismo absurdo contra el gobierno y ciertamente si se fuesen a arreglar vacando a Vizcarra. Ya sabemos lo que ocurre cuando en el país vacamos presidentes o forzamos las renuncias. Viene una parálisis que a quién afecta. Fundamentalmente a los más pobres se supone del ya el Perú, ¿no? 2021 tenemos elecciones generales, por Dios no falta nada, ¿no? Entonces, insistir con el tema de la vacancia prueba una vez más que estos señores continúan afiebrados. Fuerza Popular. Bueno, Fuerza Popular recurre a la más insigne defensora de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Creo que también la crítica situación por la que atraviesa Fuerza Popular causa gracia, ¿no? Ahora, Por es ejemplo, raro. esta renuncia de Tubino, ¿no? ¿Qué pasó? Esta renuncia de Después Tubino de es haber vergonzosa, ¿no? Después de haber defendido tanto. No solo de defendido, hizo todo el trabajo sucio que le ordenó la señora K y Tubino lo cumplió casi con disciplina castrense, incluido la vergonzosa tarea de acusar a oficiales del ejército y de la Fuerza Aérea, oficiales inocentes, solamente por razones políticas, por órdenes de la señora K. La señora K creyó en algún momento que el expresidente Humala y quien habla habíamos dado órdenes para que las Fuerzas Armadas no voten. No voten y partiendo del supuesto de que todas las Fuerzas Armadas iban a votar por la señora K. Entonces, a partir de ese momento empieza esta persecución política que nunca acabó, que también la apoyó el fallecido líder aprista. Pero al final, ¿esto a qué ha conducido? Este obstruccionismo político, este bloqueo a la acción del gobierno, a un daño al país, ¿no? Claro. Eso es. Y cosas raras, ¿no? Rosa Bartra, que ha sido pues la constitucionalista de Fuerza Popular. Se quedará comiendo arroz con pato pues en Chiclayo. No le han dejado ni postular a la pobrecita. Sí. Después que salió a decir que ella sí había acusado a la Bueno, García. volverá a disfrutar del arroz con pato, al igual que Becerril, aunque algunos irán al penal de Pixi, ¿no? Pixi es duro, ¿ah? Sí. Es duro, Sí. Pixi, ¿ah? Va por Solidaridad Nacional. Dicen, todavía no se sabe. Pero ese es un partido que también va rumbo a la clandestinidad, porque su líder está en camino a Calacana, pues, o sea, ¿dónde va a estar? Dicen, especulan que Solidaridad Nacional iba a recoger a otros posibles otros. candidatos, pero en fin. En términos generales, lo que está probando esta elección también es el crítico proceso por el que atraviesan los partidos políticos, ¿no? Y ojalá, porque también hay casos de sumas que restan. Sí, ¿no? bueno, hay es que algunas ocasiones... el público tiene que entender, ahora lo va a poder hacer mejor, porque normalmente votamos por presidente y congreso, ¿no? Entonces, a veces la elección se centra mucho en presidente y poco en congreso. Y esta vez siempre la candidatura presidencial es una Jala. especie de locomotora, jala a la full. lista parlamentaria. Así es, ahora no hay locomotora, entonces están mucho más expuestos. Y una cosa que a veces el público no entiende, pero tiene que entender, es que tú votas por un partido, no votas por una persona. Así es. ¿Ya? Tienes el preferencial, pero, a ver, un ejemplo clásico, ¿no? O sea, Kenji sacó 300.000 votos en Lima, fue el más votado. Gracias a la votación que saca Kenji mete a todos los de Lima por la marcada a Kenji. Claro, a mayor votación de la lista, mayor cantidad de curules. De curules. Entonces, por ejemplo, Milagro Salazar sacó unos 12.000 votos, ¿no? Augusto Rey sacó 20.000 votos.
Augusto Rey no entró. Milagro Salazar con 12.000 votos. Ahora entró. Rosa María, ¿Por qué? Porque Kenji le jaló la votación. Kenji le jaló la votación a los que después lo votaron. sí. No le dieron ni las gracias. Así Entonces, hay Y que hay, tener y hay cuidado. otro tema que no ha sido discutido por el Congreso disuelto y está en la ley vigente, que es el siguiente. Cuando se suprime la organización bicameral del Congreso, es decir, desaparece el Senado con 60 senadores y la Cámara de Diputados con 180 diputados, al establecerse el Parlamento unicameral, se reduce notoriamente el número de Ah, parlamentarios. claro, eso es gravísimo. Y el criterio para la aplicación de la cifra repartidora se distorsiona. Claro. Es por esa razón que en las últimas elecciones, Fuerza Popular, con 20 y tantos % en la votación parlamentaria, Sacó 73 obtiene esta cifra absurda de 73 parlamentarios. Claro. O sea, ahí se va contra un principio elemental de la democracia. El voto representa y se debe reflejar en los resultados electorales. No puede ocurrir que con 20 y tantos % le otorgues casi el 60 y tantos %, 50 y tantos % del número de parlamentarios que implica el control político del Congreso. Claro, pero eso se arregla no cambiando la cifra repartidora, pobrecitos, los del Twitter no me entienden. Se arregla teniendo más congresistas. Exactamente. O sea, tenían 200. Por eso viene la distorsión, a eso Claro. iba, ¿no? O sea, en la Constitución del 79, en el 80, habían 10 millones de electores para 240 sitios, ¿no es cierto? Ahora hay 20 millones de electores, un poco más, para 130 sitios. Tenemos el doble de electores en la mitad de los sitios. Si pues el que va arriba se lleva todo. En las circunscripciones pequeñas se lleva todo. ¿no? Entonces O es sea, un mecanismo electoral que hay que... ahí me decían, por ejemplo, Gregorio Santos en algunos distritos en Cajamarca, en algunas provincias en Cajamarca, sacó el 70% de la votación. No metió uno solo al Congreso porque su partido no pasó la valla. El Claro. 5% se quedó con las justas porque era un partido muy local. Pero esas distorsiones tienen que ser arregladas con un mayor número de representantes. Claro, si tú le dices a la gente dice, no, van a ganar millones, ¿no es cierto? Y eso es un problema bien serio. Es ¿no? un problema, pero también es un grave problema tener un sistema No, la gente en tiene donde no hay... A ver, en donde, mejor dicho, hemos tenido la experiencia de un parlamento tramposo que cuando ocurrió el conflicto evitó la disolución. No hay renovación parcial. No hay Entonces te renovación. toca una mayoría abusiva y prepotente. Y te la aguanta 5 años. Eso no puede ser. Y paran tampoco, al país ¿no? 5 años. ¿No? Entonces, y esto es consecuencia de esta situación legal que hay que modificarla. Ojalá esa sea una tarea del siguiente Parlamento. Y de otro lado, como tú señalas, hay zonas del país que no tienen representación. Lima, por ejemplo, es la región con menos representación en proporción con la Subrepresentada. densidad poblacional, está subrepresentada. Claro. Tenemos distritos como San Juan del Lurigancho que tienen mayor población que muchas capitales de provincias del país y no tienen representación en la práctica. Entonces, eso requiere un debate serio. Lamentablemente, este Parlamento no acometió Claro. esa tarea. Y ¿no? está listo, los proyectos están. Los proyectos ya los presentó la Comisión de Reforma Política. Parte al Lima en 5, con representación local para acá. Entonces, eso cambia completamente. No se va a hacer. Ahora, vamos a ver qué nos ofrecen, ¿no? El doctor no postula nada, ¿no? Y en el año 2021 tampoco. Ahora estoy, Rosa María, Dedicado a mis labores profesionales. Ojalá. Acabo de terminar un libro, viene el proceso de corrección. ¿Se puede decir qué libro es? No tiene título todavía, es una crónica de mi gestión ministerial, tanto en defensa como en la PCM. También he tenido actividades académicas este año, participado en muchas conferencias. Cosas, sí. Y, no pagadas como las de Alan García. ¿no? Bueno. Más modestas, digamos. Y de otro lado también necesito ya redactar mi tesis doctoral. Ah. Que quedó ahí. Falta el doctorado. Falta el doctorado. Preguntas.
Preguntas. Bueno, era una de las que tenía pendiente. ¿Cuál? Sí, es Postular. sí, No, yo agradezco los gestos amables, los mensajes, las notificaciones en Twitter, pero en esta elección parlamentaria no voy a no, y participar. preguntan, pero ¿lo veremos el 2021 como congresista o a la presidencia? Bueno, todavía eso también son gestos generosos, mensajes afectuosos de algunos seguidores y nada más, así los tomo. ¿Qué más? Esta silla se sigue hundiendo. ¿Ah? La silla se sigue hundiendo. Por favor, cambien la silla. No se puede, bueno, dice, se puede denunciar a Mulder, a Bartra de utilizar nuestra constitución a su antojo y conveniencia. Bueno, esa será tarea del siguiente Congreso. Ellos gozan del antejuicio. Hay casos escandalosos de encubrimiento. Bueno, con el tema de Chávarri sí. Ese es un tema muy delicado. Muy delicado, porque ahí el encubrimiento es un delito, encubrimiento personal. ¿Y qué han hecho con Chávarri? Han obstaculizado sistemáticamente la posibilidad de que sea acusado. Incluso con estos chats donde se dice que hay que defenderlo como una cuestión de sobrevivencia, hay incluso una coordinación interna del partido para evitar que este señor sea puesto a disposición de la justicia. Entonces, encubrimiento es un delito y habrá que discutir si eso es posible o no. Miren, Luz Salgado, Marta Chávez fueron sancionadas políticamente por su participación en reuniones en el CIN. Y sí, el Congreso del año 2001 las sancionó, las sacó del Congreso, las destituyó. Entonces, es un asunto que se va a tener que de ahí discutir con calma, ¿no? En el próximo Congreso verán qué pueden hacer. Hay otro tema también complicado, que es el tema de usurpación de funciones, que es la juramentación, como digo, la falsa juramentación de Mercedes Arauz. Es un tema muy delicado. Con Pedro Lachea. Y ellos hicieron un acto, irritó, pero que confundió a la población, afectó las relaciones internacionales del Perú, porque nadie entendía qué pasaba. El Perú tiene 2 presidentes. No, y manifiestamente ilícito. Ilícito, claro, pero también con consecuencias. Tipificado en el Código Penal. Claro, entonces eso entiendo que se ha pedido un informe al Ministerio de Justicia. Entiendo que en el caso de Lachea, por mandar la carta diciendo yo soy el presidente del Congreso, sí se le ha iniciado un proceso penal. No a Mercedes Arauz. Yo creo que sería poco elegante que el presidente de la República le inicie a la vicepresidencia un proceso penal. No, por eso digo que será tarea del siguiente Congreso. En el siguiente Congreso, así es. Hay varias preguntas en torno a esto. Le piden, ¿puede contarnos qué pasó cuando Salvador del Solar renuncia y lo llaman a usted? Bueno, dice si lo llamaron para ministro o para presidir la PCM. Ya ese es un tema anecdótico, fue un diálogo privado con el presidente de la República y creo que ya hay un presidente del Consejo de Ministros y lo que hay que hacer es exhortar al presidente del Consejo de Ministros actual para que conduzca el país. Ahora ya no hay la disculpa del Parlamento obstruccionista, ¿no? Acabamos de mencionar el día de hoy el tema de la adquisición de grilletes, ojalá Ana Teresa Revilla vuelva a ese tema. O sea, en realidad los retos que tiene el gobierno son inmensos, la ejecución presupuestal está floja, el tema de la gerencia del Estado. Es fácil hablar desde la tribuna, ¿no? Claro, estoy leyendo acá estas cosas que nos llegan. Gracias a todos los que nos están mandando información de todo el Perú sobre los candidatos que se están presentando. Por ejemplo, Fuerza Popular en Tumbes presenta al señor Néstor Malqui Matos, candidato al Congreso 2020 por Fuerza Popular. Ha sido sentenciado en el año 2008 a 2 años de pena privativa de la libertad por el delito de proxenetismo. O sea, ya, por proxeneta. Y lo están llevando ahora. Claro, ya cumplió su pena, claro, pero le va a dar algún nivel de diversión al Congreso nunca antes visto, pero señor, ¿qué cosa? No, hubo un antecedente, acuérdate. Sí, me acuerdo. En la lista de Toledo. Que además, que yo, si fuera uno de estos sujetos, diría, miren, la verdad, es que lo acusaban de ser el dueño del burdel en Pasco.
Y en vez de decir, yo doy un servicio público, yo a las chicas las tengo muy bien, se les da protección, seguridad, esta es una actividad lícita, etcétera, lo negaba todo. Claro. Qué barbaridad. Pero en fin, Para Vargas Llosa ese es un buen tema de novela. ¿Qué más tenemos de preguntas? ¿Cree que los congresistas que han sido disueltos deben estar en las listas para el Congreso próximo? Acá hay un debate jurídico, siempre se objeta. Lo Claro. que sí creo es que a la brevedad posible el Jurado Nacional de Elecciones debería deslindar. Hay algunos que están haciendo trampa, como Mulder, ¿no? Que no gana las elecciones, está inscrito en el APRA, pero resulta que es un invitado del APRA. Ocupa el lugar asignado para los independientes. Entonces, creo que ahí, al margen de las tachas que se pueden presentar, haría bien el jurado en definir. Otro acto demagógico es el de Antauro Humala. Está absolutamente claro que un condenado no puede postular. Así es. Y siguen con la promoción que el castrochavismo y Antauro Humala. Antauro Humala no puede postular, está con una condena, no hay manera. No hay forma. A ver, ¿qué más? Bueno, acá nos dan, no sé si es una pregunta, una información que nos dice José Luis Galdós, que el señor Blume fue socio del señor Amprimo en la década del 90. Es posible, es posible. No lo sé, pero es posible. Sí. Bueno, Pregunta José, ¿cómo un peruano en el extranjero sin derecho al voto puede postular al Congreso o es monopolio político? no, ya tienen derecho al voto. Y han sido recuperados por un decreto supremo de urgencia para esta elección, pero también tarea del próximo Congreso arreglar ¿cómo El se- mamotreto que dejó la señora Bartra. que no fue un error, fue una deficiencia. ¿Verdad? No se desplomó, se cayó. Se cayó. Es que ayer me decían, ¿usted quiere que todos los congresistas sean abogados? No, no crean. Hay algunos que son un peligro público. Mejor que ni postulen. Un desastre. Prefiero un ingeniero. Bueno, hay muchos abogados de triste recordación cuando han pasado por el Parlamento, ¿no? Claro, mejor. Sobre todo en las etapas siniestras de Fujimori y Montesinos, la Yo- ley de interpretación auténtica, claro. Yo prefiero la ingeniero. destitución del TC, o sea, hay muchos casos. Yo prefiero ingeniero. De verdad. Bueno. Para que legisle, de verdad. Porque lo van a hacer mejor que el abogado. No Que lo esos sé, pues abogados. a veces los ingenieros como Fujimori También. cometen unos legicidios de los cuales hasta ahora no salimos, ¿no? Sí, pues. Bueno, más? y la gente animándolo para que se presente al Congreso. Pues ya tendría Pero- que leer, pero- pero- parece pero- una guía telefónica. Pero Pedro Catariano, su paso por el Congreso fue breve y feliz. No, fue Y bueno, y dramático también, de ¿no? julio, O sea, julio del 90 a abril, viví la 5 de abril. experiencia del golpe de estado de Fujimori y Montesinos Pero el 5 qué- de abril, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque de esa experiencia de año y medio salió el libro El caso García. Efectivamente. O sea que no fue tan malo. No. Yo creo que la participación en la cosa pública es algo que genera una satisfacción personal. Y por esa razón creo que los temas públicos, los asuntos públicos, deberían estimular a la gente a participar. Se critica mucho porque estos parlamentarios, porque estos partidos, Claro. pero la gente no ejerce su derecho de participar, de elegir y de ser elegido. Y creo que en ese sentido las agrupaciones políticas en esta elección tienen también la magnífica oportunidad de permitir a gente nueva para que participe en la cosa pública, ¿no? Una democracia sin sangre nueva es una democracia que se enferma. Pero el problema es que muchos jóvenes ven su caso y dicen no. Incluso gente que dice, ¿para qué voy a ser candidato presidencial, no? Para terminar como Kuczynski, con arresto domiciliario, sin que me acuse nadie. Pero creo que no hay que caer tampoco en el pesimismo total. Creo que también estos partidos y estas personas que han ejercido de esa manera el poder al margen, o sea, no podemos tener una autoridad democrática que no tenga criterio de justicia, que use el poder solo para vengarse, para perseguir. No, la obligación del demócrata es de ejercer el poder con la limitación que establece la Constitución. Eso es fundamental. Mientras no entendamos que el límite para el ejercicio del poder es la Constitución, estamos reventados. Pero
lo que requiere un sistema democrático es la participación de la gente joven también. Es verdad. Es verdad. Bueno, nos tenemos que ir. No, vamos, Rosa María, ya las preguntas sobre los intocables ediles lo eximimos al doctor, porque No, ya dijo que no va a hablar del tema. Ya dijo lo que no va a hablar. Y que efectivamente que todo el mundo tiene derecho a un proceso con las garantías de la ley. En eso estamos todos de acuerdo. Hasta el más vil de los delincuentes, ¿ah? Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una defensa, etcétera. Al debido proceso. Al debido proceso. O sea, todas las personas, todas, tienen ciertos derechos. Y a la frente no su- interferencia política, ¿no? Que es lo que ha Claro, habido acá. claro. El fujiaprismo, a través de estos fiscales supremos en la fiscalía, de este vocal supremo prófugo como Inostroza, lo que hacía era usar el poder político a través de terceros en el Ministerio Público, que dicho sea de paso siguen los fiscalitos ahí tranquilitos, y en la Corte Suprema, ¿no? En la Fiscalía Suprema. Pero ya eso se va a resolver tipo marzo, creo yo, ¿ah? Tipo marzo. Sí. De que se instala el nuevo Congreso. nuevo lo prim- Congreso. O sea, si el nuevo Eso Congreso. es una tarea para el nuevo Mira, Congreso, si- sin duda alguna. Si el nuevo Congreso no lo hace, bueno, que se prepare. Porque o sea, si se ha disuelto este Congreso con el fervor popular, es porque la gente está harta de que protejan corruptos. Y si el nuevo Congreso no destituye a estas personas, simple y llanamente, no estoy diciendo para que se vayan presas, ¿ah? Para que enfrenten sus Sus procesos. investigaciones. Y así es, ¿no? En fin, nos tenemos que No, ir. vamos, Rosa María. Muchas gracias a todos. No se olviden de colaborar con Radio Santa Rosa a través de PayPal en la página web de nuestra radio, www.radiosantarosa.com.pe. Y nos vemos. Sí, estamos viendo ahí que van a evaluar el pedido de impedimento de salir del país de Tomás Gálvez. Mínimo un impedimento de salir del país, pues, ¿no? Por si acaso, digo yo. Nos tenemos que ir, pero volvemos. Volvemos mañana. Nos vemos mañana. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.